Ahí está, ya la estoy. Bueno, después al final de la clase hagamos de nuevo el de, así rápidamente, el de el problema que debíamos de trabajo y energía para que quede grabado, ¿te parece? Bueno, Gracias. bueno, continuando con el práctico de cantidad de movimiento y colisiones, tenemos rápidamente un hombre de 70 kilos se encuentra de pie sobre una superficie helada y arroja horizontalmente una pelota de 1000 gramos con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿En qué dirección y con qué velocidad comenzará a moverse el hombre? ¿Sí? A ver, no tengo el dibujito de ningún hombre por acá. Así que, bueno, vamos a hacer, El hombre ideal de este, física, el hombre puntual. si no tengo un nombre puntual, así que vamos a tener esto ahí y esto ahí. El señor ese está esquiando, parece. Sí, parece que está esquiando. A ver, y entonces, No, no, déjalo ahí, te estoy tratando de poner un poco de humor. ahí está, ¿sí? Listo. Bueno, ahí tenemos a nuestro hombrecito que, bueno, dice que arroja una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿En qué dirección y velocidad comenzará a moverse el hombre? Sí, entonces tenemos acá a una pelota, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a colocar un sistema de referencia en donde tengamos hacia arriba el eje Y positivo y hacia la derecha el eje horizontal positivo, ¿sí? Le pongamos los nombres. Sí, tenemos esto así. Bien. Eh, bueno, entonces tenemos que decidir hacia dónde la tira a la pelota. Bien. Entonces lo primero que se me ocurre es que la pelota vaya hacia este lado con una velocidad de 20 metros por segundo. Bien. Y nosotros tenemos que ver que hacia dónde se mueve el hombre. Bien. Bueno, la velocidad esta va a ser, ¿qué le vamos a poner? Velocidad de la pelota. Va a ser la velocidad de la pelota. Bien. Entonces, fíjense que acá la superficie helada, o sea que esto que tenemos acá es una superficie que no tiene rozamiento, ¿sí? Lo cual
sucede cuando es una superficie helada o puede ser que esté parado sobre hielo, ¿bien? Bueno, lo que podemos plantear acá es que la cantidad de movimiento P es constante, ¿sí? Es decir, la cantidad de movimiento al principio, P inicial, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final de la acción, ¿sí? ¿Qué cantidad de movimiento tiene inicialmente este señor con la pelota? ¿20 metros por segundo? O sea, antes de arrojar la pelota, ¿qué cantidad de movimiento tiene el sistema? ¿Cómo calculaban? ¿Por qué? Porque tiene cero. ¿Cómo lo definían a la cantidad de movimiento? Porque está quieto, ¿sí? Porque la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad. Y como la velocidad es cero, entonces la cantidad de movimiento inicial es igual a cero papas. ¿Bien? La cantidad de movimiento final, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que valer? Cero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la cantidad de movimiento es constante. Y si la cantidad de movimiento inicial vale cero, entonces la cantidad de movimiento final también vale cero papas. Pero acá ya tenemos que la pelota se está moviendo en aquella dirección, ¿sí? Hacia la derecha positivo, por lo tanto la cantidad de movimiento, ¿sí? O el vector momento lineal de la pelota va hacia la derecha, ¿bien? ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener que esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la pelota más la cantidad de movimiento de la persona, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pongamos menos porque ya sé que la cantidad de movimiento de la persona tiene que ser hacia el otro lado. Ya que acuérdense que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, por lo tanto nosotros tendríamos que hacer una suma vectorial acá, pero bueno, yo me estoy obviando el paso de la suma vectorial, bien, porque ya tengo este análisis hecho y estoy diciendo que si la pelota va hacia la derecha, la persona tendría que ir hacia la izquierda para que al sumarse estos dos vectores nos dé como resultado el vector nulo, ya que si la persona se va para cualquier otro lado, no nos estaría dando el vector nulo, ¿sí? Y esto nos tendría que dar igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, de acá podemos deducir que la cantidad de movimiento de la persona tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la pelota para que esto nos dé igual a cero, ¿sí? ¿Yo puedo calcular la cantidad de movimiento de la pelota? Sí, sí la puedo calcular, ¿sí? Esto de acá, esto de acá va a ser igual a ¿qué? A la masa de la pelota por la velocidad de la pelota.
y esto es igual. La masa es 1000 gramos, o sea, es 1 kilogramo por la velocidad que son 20 metros por segundo. ¿Sí? Y esto nos da como resultado 20 newton segundo como cantidad de movimiento de la pelota. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la persona. Esto va a ser igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona. ¿Sí? Bueno, acá cambiemos esto y esto. ¿Sí? Entonces, la masa de la persona la conozco porque, bueno, esto lo vamos a tomar como 70 kilos de peso. Kilos de peso. ¿Qué masa tendría esa persona? ¿700 qué? 700 newton. Yo estoy preguntando por la masa de la persona, acuérdense. Setecientos 686 newton para ser más exacto, dice Facundo. Pero si están midiendo en newton, recuerden las unidades anteriores, el newton se asociaba a la fuerza y la masa tenía que ver con la inercia que tenían los cuerpos y era otra propiedad, que la medíamos en kilos. ¿Sí? 7,14 kilos. Es más que un hombre, es un niño recién nacido y con pañales. ¿Qué masa tiene este hombre? ¿Cuánto es la masa de él? 70 kilos, ¿sí? Bueno, entonces acá si tenemos 70 kilogramos por la velocidad de la persona y eso tiene que ser igual a 20 newton segundo. ¿Sí? Por lo tanto acá vamos a explicar la velocidad de la persona como los 20 dividido 70. Sí, es que ese era el peso, pero estaba en kilogramos fuerza y en kilogramos masa pesa, va, 70 kilogramos fuerza y van a ser 70 kilogramos masa, ¿sí? Bueno, 20 dividido en 70 2 es séptimos. 0,29.
0,29 y esto que serán metros por segundo, ¿sí? Entonces, la persona va a salir con una velocidad de 0,29 metros por segundo hacia la izquierda o en el sentido contrario a la pelota, ¿sí? Esa va a ser la respuesta de este ejercicio. ¿Se entendió? Bien. Dice que sí, Bárbara. Sí. Bueno. ¿Querés que vamos? En el segundo ejercicio que tenemos hoy, creo que este es el cuarto, quinto de la lista, no sé. Tenemos una pelota de béisbol de 150 gramos, viaja con una velocidad horizontal de 4,5 metros por segundo y es golpeada por un bate. Luego rebota con una velocidad de 34,7 metros por segundo. ¿Qué cambio sufrió en su cantidad de movimiento? ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular el cambio en la cantidad de movimiento? ¿O tenía algún nombre particular esa variación de cantidad de movimiento? Como variación siempre final menos inicial. ¿Pero le dábamos algún nombre particular a eso o no? Delta de B. Sí, está relacionado con la variación de velocidad. Sí, pero lo que acá Jorge les está preguntando era por esto de acá. ¿Y cómo llamábamos a esta cantidad que está en este miembro? Está impulso. ¿Sí? Muy bien. Esto era lo que llamábamos impulso, la fuerza neta por la variación de tiempo, ¿sí? O el tiempo, el periodo de tiempo en el cual está aplicada esa fuerza neta, ¿sí? De todas formas, bueno, no tenemos la fuerza ni el tiempo para calcular el impulso, pero sí tenemos la masa y las distintas velocidades, como bien dijo el compañero, ¿sí? Que esto va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, ahí podemos despejar o calcular cuánto va a ser la cantidad o el cambio en la cantidad de movimiento. Bien. En el ejercicio que sigue, bien, tenemos una persona que tiene una masa de 70 kilos, se deja caer verticalmente desde una altura de 2,5 metros. Suponiendo que esta persona parte del reposo, calcular la fuerza media que ejerce el piso sobre los pies de la persona en el caso en el que caiga con las piernas rígidas, en cuyo caso el impacto dura 2 por 10 a la menos 3 segundos, y que caiga doblando las piernas, en cuyo caso el impacto dura 0,1 segundos. Bien, este es un ejercicio de impulso, ¿sí? Fíjense que nos dan periodos de tiempo y también tenemos acá una masa, ¿sí? Podemos tener un peso, por lo tanto, eh, podemos escribir el peso de la persona, o, a ver, con W. El peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, en este caso, y tenemos que esto vale 70 por 9,81, y esto sí nos dará, como hace rato decía el compañero, 600 y monedas,
687 newton. Bien. Bueno, acá nos dice que, bueno, se deja caer en una altura de 2,5 metros, suponiendo que la persona parte del reposo y la fuerza media que ejerce el... Bueno, nosotros tenemos que determinar la fuerza media que ejerce el piso sobre los pies de la persona, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que ver un poco sobre la energía cinética que lleva la persona. Bien, porque si nosotros no tendríamos en cuenta la energía cinética que lleva esta persona cuando cae al piso, entonces nos daría lo mismo calcularlo a 2,5 metros, a medio metro o a 25 metros, ¿sí? Y ya sabemos que si nos caemos desde unos 2 metros y medio nos va a doler un poco, y si nos caemos de 25 metros y capaz que no la contamos, ¿bien? Por lo tanto, para eso es que tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que parte del reposo, ¿sí? O sea que tendríamos que ver qué velocidad tiene antes del impacto, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente: calcular la energía de esta persona, la energía mecánica inicial que va a tener esta persona va a ser únicamente energía potencial, porque parte del reposo y está a 2 metros y medio. Y entonces esto es igual a m por G por h, y esto es igual a 70 por 9,81 por 2,5. Bien. Y esto es igual a 1716,75 joules. Bien, esta es la energía mecánica inicial que tiene la persona. Pero ahora, cuando llega al piso, va a tener una energía final. Bien, una energía mecánica final que, siguiendo con la ley del principio de conservación de la energía, tiene que ser igual a la energía mecánica inicial y la energía mecánica final es únicamente energía cinética, porque ya está en el nivel del suelo, y entonces esto es un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad que tiene cuando llega al piso, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa calcular el valor de la velocidad que tiene la persona una vez que llega al suelo, ¿sí? ¿Por qué me interesa la velocidad que tenga cuando llega al suelo? Porque yo quiero saber la fuerza media que ejerce el suelo sobre la persona una vez que ésta impacta en el suelo. Entonces, como habíamos visto recién, acá, bueno, no lo puse, no, acá era que había puesto que la variación en la cantidad de movimiento era igual a en la sumatoria de las fuerzas por el tiempo en el cual está aplicada esa fuerza media, ¿sí? Bueno, entonces, yo de acá sé que esto es mg por h, por lo tanto, bueno, lo hice mal.
y esto tiene que ser igual a mg por h. Y entonces fíjense que acá la masa y la masa se van, y entonces de ahí puedo despejar la velocidad del momento del impacto, que es la raíz cuadrada de 2g por h, de 2g por h, ¿sí? Entonces de ahí puedo conocer cuánto es la velocidad a la cual llega esta persona al suelo. Si ustedes se acuerdan, perdón Franco, Sí, sí, este sí. mismo resultado lo sacamos por consideraciones cinemáticas, ¿sí? Cuando veíamos velocidad inicial, velocidad final, aplicábamos las ecuaciones de movimiento, considerábamos que el desplazamiento era en el sentido de la aceleración de la gravedad y todo eso, sacábamos que la velocidad con la que un cuerpo tocaba el suelo después que tiene una determinada altura era la raíz de 2GH, ¿sí? O sea, esto lo sacan por consideraciones dinámicas, claro, energética o por lo que ya vimos en la unidad anterior, cinemáticas, exacto. Con lo cual, cuando le decimos que en los parciales, si estudian bien, pueden ir reconstruyendo y recuperando puntos anteriores, acá tienen un ejemplo claro. Perdón. No, está bien, está bien, está bien. Sí, entonces fíjense, ahí tenemos la velocidad a la cual llega esa persona al suelo, ¿sí? Entonces, una vez que la persona esta tocó el suelo, la velocidad pasa de 7 metros por segundo a ¿cuánto? A 0, ¿bien? Entonces, podemos escribir acá que el delta de P va a ser igual a la masa de la persona por la variación de velocidad. Bien, entonces pasa o la velocidad final es 0, ¿sí? Metros por segundo, y la velocidad inicial es 7 metros por segundo. Bien, por lo tanto acá podemos decir que la variación en la cantidad de movimiento es 70 por menos 7 son menos 490 newton por segundo, ¿sí? Y eso tiene que ser igual, como habíamos hablado hace un ratito, a la fuerza neta, o la fuerza media en este caso, la fuerza media del suelo, multiplicada por el tiempo en el cual está Ocurriendo la, ¿cómo? ocurriendo la interacción. Exactamente, ocurriendo esa interacción, ¿sí? Y en el primer caso, fíjense que es 0,002 segundos, o sea, 2 milisegundos. Bien, por lo tanto, de acá podemos despejar la fuerza media, y esto va a ser igual a menos 400 dividido delta de t, ¿sí? Dividido delta de t. Y entonces de acá podemos hacer para el ejercicio A y para el ejercicio B, ¿sí? Acá ponemos, esto es para el ejercicio A, y el delta de t vale 0,002 segundos. Y eso te da 245.000 Newton. Newton segundo me da de nuevo Newton, ¿sí? Estamos hablando de fuerza. Y entonces para el ejercicio B o para el inciso B hacemos lo mismo, ¿sí? Calculamos de nuevo la fuerza media,
pero acá considerando que el impacto dura 0,1 segundos. Bien, y entonces esto da, en vez de 245.000, me da 1900. 4.900, exactamente, menos 4.900 newton. Entonces fíjense que si caemos con eh, doblando las rodillas, ¿sí? Vamos a tener que la fuerza que va a ejercer, la fuerza media que va a ejercer el piso sobre nosotros es muchísimo más chica que la fuerza media si es que nosotros caemos con las rodillas rígidas, ¿bien? Por lo tanto, siempre que caigan, ¿sí? De ahora en adelante, doblen las rodillas al caer, ¿bien? Se les va a reducir mucho la fuerza sobre sus articulaciones, ¿bien? No sé, estos comentarios. ¿Alguno vio cuando hacen parkour? ¿Vieron esos que andan saltando por los techos de los edificios y demás? O sea, cuando hacen o cuando pasan las propagandas y demás, ¿qué es lo que hacen? Los tipos no caen rígido como un palo de golf, ¿sí? Caen, flexionan, giran el cuerpo, lo hacen una bolita más pequeña y de ahí aprovechan el impulso para seguir saltando, justamente porque para, para evitar el esfuerzo que el cuerpo, toda esa fuerza la absorbe el cuerpo. Entonces, por haber flexionado la rodilla y hacer que la interacción sea más larga, ¿sí? Porque ustedes van absorbiendo parte del impacto mientras van flexionando la rodilla, o sea, tardan más tiempo en el impacto, reducen casi 50 veces la fuerza con la que el piso interactúa con ustedes, ¿sí? Entonces, yo no sé si toda la gente que hace parkour tiene conocimientos de física, pero esta es la razón por la cual ellos cuando flexionan las piernas reciben menos fuerza del piso sobre sus articulaciones. Bien, bueno, luego vamos a tener, creo que pasamos a, no sé, creo que el ejercicio 7, ¿Sí? bien. Decidí hacerlo variado porque se supone que hoy teníamos que terminar esto. Ah, bien, bien. Sí, hay que hacer el del péndulo balístico, ¿no? Después, si querés. O no sé qué Sí, tenés ahí. acá tengo uno más interesante que el del péndulo balístico. Ah, bueno, bueno, bueno. Y creo que no es este. Bueno, no, no lo tengo. Bien, bien. Bueno, es este, claro. Miren, la masa 1 de 5 kilos sujeta una cuerda de masa despreciable que le permite oscilar como péndulo. Bien, es decir, vamos a tener una cuerda acá de masa despreciable y vamos a tener una masa M acá sujeta a esa cuerda que puede oscilar como péndulo. Bien, le pongamos color marrón de cuerda. ¿Sí? Entonces esta es la masa 1. Se suelta en altura de 1,40 m y al pasar por la vertical choca con una masa 2 de 15 kilos. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener una segunda masa de 15 kilos. ¿Sí? Esta masa de acá se suelta desde acá. Bien, y cuando pasa por la vertical choca con esta masa. Bien, eso es el ejercicio. Durante el choque se pierde la mitad de la energía. Bien, ¿qué me está diciendo? ¿De qué tipo es el choque este? Según lo que vimos la clase pasada.
Chicos, Sí, están muy callados, hasta el chat está callado, ¿no? Bárbara, María Constanza tienen hoy el micrófono habilitado, pueden charlar, pueden decirnos algo, hola profe, esto hay que hacer así, esto hay que hacer así, también aceptamos sugerencias. Y si no, cualquiera que tenga micrófono, ¿no? La próxima clase, si no prenden la cámara y el micrófono, no damos clase directamente. no damos clase. Sí, porque hasta ahora no nos presentamos, no le vimos la cara a ninguno, ¿no? O sea, de manera virtual, aunque sea. Inelástico. Dicen por acá, el choque. ¿Es inelástico o totalmente inelástico? ¿Por qué no totalmente inelástico? ¿Creen que me tenía que fijar en la cantidad de energía que perdía o qué? ¿Cómo calculaban el coeficiente de restitución del choque? Si la energía... se me perdió. Si la energía cinética inicial es mayor que la final y la cantidad y el impulso es constante. Y el impulso es No, constante, la ¿sí? cantidad de movimiento, no el impulso, perdón. La cantidad de Bueno, el movimiento. movimiento es constante, ¿sí? Acuérdense que yo podía decir que si la energía cinética inicial y final eran iguales, entonces el choque era elástico. Si se perdía un poco de energía cinética, entonces era inelástico. Y si además de perder energía cinética, quedaba con que la velocidad de los dos cuerpos eran iguales, entonces podía decir que era un choque totalmente inelástico, ¿sí? Porque esta masa 1 se quedaría adosada a esta masa 2 y las dos se moverían en conjunto, ¿sí? Eso es lo que era un choque totalmente inelástico. En este caso, esta masa 1 no queda pegada a la masa 2, sino que la masa 2 sigue su camino por este plano horizontal y esta masa 1 sigue oscilando pero con menor velocidad, ¿sí? Con menor energía. Bien, por lo tanto, acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, ¿sí? Primero, hacer una consideración energética de este cuerpo. Bien, este cuerpo, como hace rato, teníamos una... hace rato nosotros teníamos hacer una consideración energética que la energía mecánica inicial del cuerpo era igual a la energía potencial únicamente y esto era mg por h. Bien, de allí hacíamos que, bueno, esto de acá me voy a traer, ¿sí? Que la energía final era únicamente energía cinética, bien, debido al movimiento,
y entonces podíamos despejar la velocidad que tenía esta masa una vez que estaba en la vertical, ¿sí? Porque si bien esta masa no está cayendo en forma vertical, sino que está pendulando, también es válida esta ecuación que tenemos acá, nada más que la velocidad en este caso no va a ser vertical, sino que va a ser horizontal, ¿bien? Entonces vamos a tener acá una velocidad inicial horizontal de la masa 1. Vamos a tener la velocidad inicial de la masa 1, ¿bien? La velocidad inicial de la masa 2 es igual a 0 porque este cuerpo está quieto, ¿sí? Y luego se pierde la mitad de la energía, dice acá, choque contra una masa 2 que se haya detenido, ¿sí? Durante el choque se pierde la mitad de la energía. Bueno, de acá no vamos a calcular esto todavía, lo dejemos en suspenso, ¿sí? Esto es por un lado, ¿sí? Esto es antes del choque, ¿sí? Estas consideraciones energéticas las tenemos que hacer para poder determinar la velocidad inicial de esta masa M1, ¿bien? Lo que voy a hacer es poner estos dos juntos y ponerlas en un recuadro para que no tengan nada que ver con lo que vamos a hacer a continuación, porque también tenemos que hacer un balance de energía, ¿sí? Esto que está acá es antes de en la situación 2, ¿sí? Para determinar la velocidad inicial antes del choque, ¿sí? Antes del choque yo tenía bien una determinada velocidad inicial 1, ¿sí? Eh, yo tenía una cantidad de movimiento inicial, que esto era igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial, ¿bien? Y esto yo lo puedo calcular, ¿sí? Conozco el valor de la masa M1 y conozco el valor de la velocidad inicial de 1 porque la puedo calcular de acá, ¿bien? Y esto tendría que ser igual a la cantidad de movimiento final que tenemos acá. ¿Y la cantidad de movimiento final a qué es igual? ¿Sí? La cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Bien, la velocidad 2 no la tengo. Bien, la masa 2 sí y la velocidad final 1 tampoco tengo. Bien, por lo tanto acá tengo una incógnita, dos incógnitas. Bien, entonces necesitaría recurrir a una tercera ecuación o una segunda ecuación para poder despejar esa incógnita que me queda. Bien, esa ecuación viene de consideraciones energéticas, ¿sí? En donde yo tendría que plantear que la energía cinética inicial o la energía inicial antes del choque, ¿sí? Estamos hablando, la energía inicial va a ser igual a dos veces la energía final.
en donde la energía final, ¿a qué es igual? Bueno, va a ser igual a un medio de la masa 1 por, y acá vamos a ver que es la velocidad final 1 al cuadrado, y a esto le tenemos que sumar la masa 2 por la velocidad final de la masa 2. ¿Sí? Y bueno, la energía inicial es esta que tenemos acá, ¿sí? Un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial, ¿sí? O mg por h, ¿sí? Cualquiera de esta o esta nos sirve, ¿sí? Porque la conocemos, es un número. Entonces fíjense que ahí tenemos una combinación para realizar nuestro sistema de ecuaciones en donde vamos a tener como incógnitas la velocidad final de la masa 1 y la velocidad final de la masa 2, ¿sí? Y con eso podemos realizar nuestro sistema de ecuaciones este, y ahí despejar todo. ¿Bien? Eh, bueno, el trabajo difícil de esto es llegar hasta estas dos ecuaciones. ¿Bien? O sea, fíjense que no hice muchas cosas raras, pero eso es la parte más complicada en esto. Después lo otro de hacer la deducción, el despeje de las incógnitas, eso ya es mucho más fácil y bueno, creo que no nos da el tiempo ahora para continuar haciendo esto, bien, para enfocarnos en despejar variables, ¿sí? En ecuaciones cuadráticas. ¿Me quieres decir algo, Jorge? Sí, que acuérdense que en realidad, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta dar un pasito más, porque ¿qué es lo que nos piden que calculemos? ¿A qué distancia de que Listo. recorre la masa después de chocar se detiene sabiendo que hay un coeficiente de rozamiento con el piso que vale 0,2, ¿sí? O sea, buenísimo, ya sabemos ahora la velocidad con la que comienza a moverse la masa 2. La masa 2 se va a detener y a nosotros en realidad lo que nos está preguntando el problema, ¿a qué distancia se detiene? ¿Sí? Me había olvidado de eso, gracias. Exacto. Porque esto es lo que les decimos que habitualmente pasa en los ejercicios. Ustedes vienen pensando lo que quieren o aplicar las ecuaciones, pero sin que esté mal, les falta un detalle que es resolver el problema en cuanto a las consultas que le hacen a ustedes. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos son necesarios, pero tenemos que encontrar a qué distancia se detiene el bloque 2 después del choque. Entonces nos falta dar un pasito más. ¿Y cómo podemos dar ese pasito? ¿Cómo sugieren ustedes que podríamos encontrar ahora esa distancia? ¿Sí? Acuérdense que la variación de energía era igual a el trabajo de las fuerzas
no conservativas. Bien, entonces acá vamos a tener que con el trabajo, ¿sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas. Acá el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a que a la fuerza de rozamiento, que va a ser la fuerza no conservativa, ¿sí? Acuérdense que la fuerza de rozamiento va en este otro sentido. Bueno, sí, vamos a tener la fuerza de rozamiento, ya sé lo que voy a hacer. Esta va a ser la situación 3. ¿Sí? Bueno, voy a tener esto acá. Vamos a tener la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento acá. Y esto se va a desplazar una determinada distancia D para acá. ¿Sí? Eh, que esta es la incógnita del problema, ¿sí? Vamos a tener esta fuerza de acá, la fuerza de rozamiento, y entonces de acá podemos plantear, ¿sí? La aceleración, podemos hacer planteos energéticos o, como en este caso, o de cinemática, ¿sí? Diciendo que, bueno, acá el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida por el coseno de 180 grados, ¿sí? Porque fíjense que la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al desplazamiento, bien, por eso es esto, y la diferencia de energía, bien, nosotros vamos a tener una energía cinética inicial dada por la velocidad final 2, ¿sí? Es decir, esto de acá va a ser igual a la variación de energía cinética, ¿sí? La variación de energía cinética, y esto va a ser un medio de la masa 2 por la velocidad final, ¿sí? La velocidad final acá va a ser 0 menos la velocidad inicial, que la velocidad inicial en este caso es esta de acá, ¿sí? La velocidad que adquiere esta masa luego del choque, esa va a ser la velocidad inicial que va a tener este movimiento, ¿sí? El de la masa M2, ¿sí? Y con eso, y esto va al cuadrado, perdón. Y con eso podemos despejar ya nuestra distancia D, bien, porque la fuerza de rozamiento acá era igual. La fuerza de rozamiento era igual a la masa 2
por la aceleración de la gravedad por el coeficiente de rozamiento, que es mu de acá, ¿sí? Y ahí obtenemos eh, todos los datos para poder calcular la distancia d que esta masa se va a mover en, luego de ser colisionada por la masa m1, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánta energía tiene este cuerpo en el momento inicial. Una vez que lo soltamos y choca con esta masa y que llega a esta posición vertical, entonces podemos determinar la velocidad v, ¿sí?, que lleva esta masa m1, ¿sí? Esa velocidad v nosotros la ponemos como v i1, ¿sí?, velocidad inicial 1, ¿sí?, que es la velocidad antes del choque. Una vez que chocan, podemos hacer el planteo de la cantidad de movimiento inicial, que tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Bien, una vez que tenemos este otro planteo, nos queda por determinar la velocidad final que va a tener esta masa, ¿sí?, que es en realidad lo que a nosotros nos importa de todo esto, ¿sí? Con planteos energéticos nuevamente, ¿sí?, planteando la diferencia de energías cinéticas, vamos a obtener la velocidad final de esta masa m2 luego del choque, ¿sí? Ahora, esa velocidad final luego del choque es la que a nosotros nos sirve para poder calcular luego la distancia que va a recorrer esta masa luego del choque, ¿sí? Siendo que esa velocidad final después del choque va a ser ahora nuestra velocidad inicial para el movimiento que comienza, ¿sí? Que esto será la situación 3 que les dije, donde ya esta masa se está moviendo hacia la derecha. ¿Bien? Y nuevamente haciendo planteos energéticos, haciendo que la variación de energía cinética sea igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, y entonces de ahí podemos despejar la distancia que va a recorrer. ¿Se entendió hasta acá? Sí, dice Fabio, María Constanza y Bárbara y Macarena. Perfecto. Y Facundo ratifica que sí se entiende. También se entendió. Bien. ¿Qué hora es? 9:20. Sí, creo que tengo para hacer dos más. Bueno, quiera. Este ya es el último que hay en la guía. Bien, este es una bola de masa 0,1 kilo, es soltada desde una altura de 2 metros y después de chocar con el suelo rebota hasta una altura de 1,80 m. Bueno, este de altura está de más. Calcular el coeficiente de restitución entre la pelota y el suelo. ¿De qué tipo de choque se trata? Existe cambio de energía cinética, justificar debidamente. Bueno, desde ya, ¿sí? Fíjense que soltamos una pelota de 2 metros, rebota en el suelo y alcanza una altura de 1,80 m. Bien, ¿de qué tipo de choque se trata? Sin hacer cálculos ni nada. Semielástico, elástico, elástico. Fíjense, la masa la energía, ¿sí? Porque lo primero que vamos a hacer es hacer un planteo energético.
para resolver esto y tenemos una energía mg por h 1, bien, que va a ser la masa de la pelota por la gravedad por 2 metros, ¿sí? Cuando vayamos a calcular la energía cinética o la energía luego del choque, ¿sí? Esa energía que tiene después del choque, nos va a dar que va a obtener una energía potencial, ¿sí? O que puede llegar a tener una energía potencial que nos va a hacer que esta pelota tenga o llegue a 1,80 m, ¿sí? O sea que la energía antes y después del choque varió, ¿sí? Hay una variación de energía, ahí hay una pérdida de energía, porque si este choque fuese elástico, entonces esta pelota sale de 2 metros y vuelve a 2 metros, ¿sí? Lo cual no ocurre. Esta pelota sale de 2 metros y llega a 1,80 m. Hay una variación evidente ahí de energía potencial, ¿sí? Acuérdense que yo podía, o la energía potencial acá era energía cinética una vez que salía del suelo, ¿sí? La pelota salía desde una altura de 2 metros con una cierta energía potencial. Cuando llegaba al suelo solo tenía energía cinética, bien, chocaba con el suelo y salía otra vez con energía cinética hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí hay una variación de energía cinética, porque la pelota desde una altura de 2 metros llega al suelo con una determinada energía cinética. Luego del choque, esa energía cinética que tiene no le permite llegar nuevamente a los 2 metros, sino que a una altura menor, ¿sí? Por lo tanto, hay una variación allí de energía cinética. El planteo, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente con lo que veníamos escribiendo acá al inicio, ¿sí? Plantear una determinada energía mecánica inicial, llegar a obtener una energía mecánica final que va a ser únicamente energía cinética. Podemos obtener la velocidad, ¿sí?, que tiene antes del choque, y después podemos obtener la velocidad que tiene después del choque. ¿Con qué? Con esta energía de acá, ¿sí? Con esta energía, ¿sí?, de la altura, podemos obtener la energía cinética con la que partió desde el piso, ¿sí? Entonces ahí podemos obtener cuánto es la energía antes y la energía después del choque. Eh, bueno, a ver, lo hagamos rapidito. ¿Sí? Antes del choque. Antes del choque tenemos energía potencial únicamente. Bueno, esto lo voy a borrar. Esto también. Se te va el H. Ahí está. Y después del choque tenemos energía cinética únicamente. Acá esta H le voy a poner H1. Esto va a ser la altura de 2 metros, ¿sí? Y a esta velocidad le voy a poner otro subíndice y esta va a ser la velocidad eh, inicial, ¿sí? Antes del choque. O la velocidad 1 mejor. Sí, esto es la situación antes de chocar con el suelo.
Después del choque, ¿sí? La energía cinética inicial no es energía potencial, sino que es energía cinética, ¿sí? O sea que esto tendría que ir cambiado acá y acá tendríamos energía final, ¿sí? O sea que esto sale de acá y tenemos esto. O sea que, y esta ya no es la velocidad 1, sino que es la velocidad 2, y esta no es la altura 1, sino que es la altura 2, ¿sí? Y entonces, de acá puedo calcular la velocidad 2, ¿sí? Y de acá puedo calcular la velocidad 1, ¿bien? Acá nuevamente tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz de 2g por h1 y acá la velocidad 2 va a ser similar, ¿sí? Nada más que acá tenemos velocidad 2 y altura 2, vamos a tener esto acá, ¿sí? Nos preguntan por el coeficiente de restitución de la pelota del suelo, entre la pelota y el suelo, ¿sí? ¿Cómo calculábamos el coeficiente de restitución? Eh, sí, esto era, como no teníamos mucha imaginación, va a seguir siendo K. Esto era la velocidad final del cuerpo 1 menos la velocidad final del cuerpo 2 va a ser sobre la velocidad inicial del cuerpo 1 menos la velocidad inicial del cuerpo 2, ¿sí? De esa forma podríamos calcular el coeficiente de restitución, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son nuestros cuerpos acá que están conformando el sistema? Bueno, el cuerpo 1 es la pelota, ¿bien? Tenemos el suelo acá, bien, este va a ser uno de los cuerpos, que podemos llamar el cuerpo 2, la pelota va a ser el cuerpo 1, ¿sí? Entonces yo la suelto de acá, llega hasta este punto, donde choca con el suelo, ¿sí? Y una vez que choca con el suelo, bueno, acá le vamos a hacer el choque y llega hasta esta altura de acá, ¿sí? Esa va a ser la situación de la pelota. Bien, entonces, esta es nuestro cuerpo 1, ¿sí? O sea que acá para calcular el coeficiente de restitución necesitamos esta B2, ¿sí? B2 va a ser la velocidad con la cual la pelota va a salir después del choque, ¿sí? Esta de acá. Esta va a ser la velocidad 2, ¿bien? La velocidad 1 es la velocidad con la cual la pelota llega al piso.
¿sí? El cuerpo 2, ¿qué velocidad tiene? ¿Cuál es la velocidad que tiene el piso? Cero, ¿sí? Y después del choque, ¿qué velocidad adquiere el piso? Cero, ¿sí? O sea que directamente yo acá puedo calcular el coeficiente de restitución como el cociente entre la velocidad 2 y la velocidad 1, ¿sí? Es decir, las velocidades que tiene la pelota después y antes de chocar con el piso respectivamente. ¿Bien? Y fíjense que acá la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2, ¿sí? Porque la altura h1 es mayor que la altura h2. Por lo tanto, este coeficiente K me va a dar entre 0 y 1. Bien, va a ser menor que 1 este coeficiente K, lo cual me está diciendo que esto es un choque inelástico. Bien, de ahí puedo responder esta pregunta, ¿sí? El coeficiente K está entre 0 y 1, por lo tanto este choque es inelástico. ¿Existe cambio de energía cinética? Sí, sí existe cambio de energía cinética porque yo puedo calcular esto de acuerdo a esta fórmula, ¿sí? O puedo ver que el cambio en la energía cinética va a ser igual al cambio en la energía potencial. En este caso, la energía potencial vale mg, o la diferencia de energías potenciales vale mg por delta de h, ¿sí? Y ese va a ser igual al cambio en la energía cinética, ¿sí? A ver, lo voy a colocar acá, que el cambio, bueno, esto lo borro, el cambio en la energía cinética va a ser igual a el cambio en la energía potencial, y esto va a ser igual a m por g por delta de h, ¿sí? Y ahí vamos a tener cuál va a ser la variación de energía cinética. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Jorge, ¿vos querés decir algo? No, No, continúo nomás. vamos nomás con ese. Ay, ¿querés que vea? Bueno, Ay, en este ejercicio tenemos una masa que está en reposo de medio kilo sobre una superficie horizontal lisa, está unida al extremo de un muelle. Un muelle no es más que un resorte, ¿sí? Que tiene una constante de tantos newtons sobre metro, que se apoya su otro extremo en una pared, o sea que la siguiente situación es la nuestra. Vamos a tener una superficie horizontal, acá, necesariamente vamos a tener que tener una superficie vertical para que esté unido el resorte.
Bien, no tengo nada parecido a un resorte acá. Bueno, no importa. Chun, chun, chun. Se me bugueó el audio, no escucho, no trato de solucionar, no sé qué más. Bueno, ahí tenemos nuestro pseudo resorte. ¿Sí? Y tenemos también una masa que está pegada acá. No sé por qué me dibujo con este color. ¿Sí? Tenemos esto en una pared vertical, una masa recibe el impacto de un en la dirección del muelle de otra masa que viaja con determinada velocidad, o sea que, ¿sí? Vamos a tener esta masa de acá que viaja con una determinada velocidad hacia la izquierda, bien, e impacta sobre esta masa que está acá, bien, tiene el resorte, ¿sí? O sea que tenemos esto, está viajando en esta dirección y golpea contra esta masa, ¿sí? Recibe un impacto en la dirección del muelle. Si el choque se realiza con un coeficiente de restitución 0,2, determinar la máxima compresión del resorte, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Bueno, ¿sí? Tenemos, antes del choque, tenemos la cantidad de movimiento que tiene esta masa, ¿bien? Tenemos esto acá, y esto le vamos a poner que se llama P1 o P inicial, ¿sí? Esta cantidad de movimiento inicial es debida únicamente a la masa 2, ¿sí? Porque es la masa 2 la que se está moviendo hacia la masa 1 por su velocidad. La velocidad 2 inicial, ¿sí? Esa es la cantidad de movimiento que tenemos. En la cantidad de movimiento final, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Va a ser igual a la masa 2 por, ahora ya tenemos la velocidad 2 final más la masa 1 por la velocidad final 2, la velocidad final 1. ¿Por qué sé que no tienen la misma velocidad final? ¿Por qué sé que no viajan las dos juntas?
Porque no están unidas. No. Porque acá este coeficiente de restitución, ¿cuánto vale? 0,2. 0,2. Bien. Ahora, la velocidad inicial de el cuerpo, bueno, es que acá, a ver, vamos a tener problemas para hacerlo, ¿sí? Pongámosle a esta que se llame masa 2 y a esta masa 1, porque si no, vamos a estar en el horno. Esta va a ser la masa 2 y esta va a ser la masa 1. Entonces así no vamos a hacer líos. Bien, esto va a ser esto, esto va a ser esto. Y ahí está. Bien, entonces fíjense, esto vale 0,2. Bien, entonces la velocidad inicial 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad de esta masa en violeta antes del choque? 0, porque está Cero. quieta, ¿sí? Entonces, esto de acá lo puedo escribir directamente de esta forma, ¿bien? Y entonces ahí ya puedo tener otra ecuación que me va a vincular esto de acá con esto de acá, ¿sí? Ya puedo tener más o menos cómo está o cómo se vincula la diferencia de velocidades, ¿sí? O sea que de acá yo puedo decir que la velocidad inicial 1 por 0,2 va a ser igual a la diferencia de velocidades finales, ¿sí? La diferencia de velocidades de los cuerpos luego del choque, ¿sí? Y entonces la velocidad inicial de la masa 1 la conozco, ¿sí? O sea que puedo llegar a despejar una de estas dos velocidades, ¿sí? Lo que a mí me interesa es la velocidad final del cuerpo 2. Esa es la que a mí me interesa en este problema porque yo, como hace rato, como en este problema, quiero saber con qué velocidad sale la masa 2 luego del choque, ¿sí? Y entonces de acá, en vez de hacer consideraciones energéticas, como en este caso, puedo hacer las consideraciones con el coeficiente de restitución para obtener mi segunda ecuación y así obtener esto de acá. Bien. Eh, Fíjense que si a esto yo lo multiplico por la masa 2, si a esta ecuación yo la multiplico por la masa 2 y se la sumo a esta otra, se me va todo este término y únicamente me queda este otro de acá. ¿Sí? Entonces ya obtengo mis dos ecuaciones. Sí. Lo que puedo hacer es, a ver, ¿sí? Tengo esto de acá.
tengo esto de acá. Esto es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Porque acuérdense que esto es lo que se conserva, la cantidad de movimiento se va a conservar en estos casos, ¿sí? Nuevamente puedo de acá obtener la velocidad final 2, ¿sí? Que es la velocidad con la cual se va a mover esta otra masa, la masa 2, luego del choque. ¿Sí? Y una vez que obtengo eso, nuevamente hago los planteos energéticos como los que hice acá, ¿sí? Nada más que acá, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, acá luego del choque, ¿qué es lo que yo tengo? No voy a considerar fuerza de rozamiento, ¿bien? Por lo tanto, yo sé que esto no tengo que considerar. Y hay variación de energía mecánica. Bueno, no hay variación de energía mecánica, ¿sí? Toda la energía cinética que tiene esta masa luego del choque, al comprimir el resorte, se transforma en energía potencial elástica. Bien, entonces, el delta de K, ¿sí? Más el delta de energía potencial elástica vale 0, ¿sí? Entonces yo tengo un medio de la masa 2 por, ¿sí? La velocidad final de esto, ¿sí? Es cuando el resorte termina de comprimirse, ahí la velocidad de la masa 2 vale 0 y el resorte llega a su máxima compresión. Por lo tanto, la velocidad ahí vale 0, ¿bien? Y acá tengo que sumarle la variación de energía potencial elástica, que era un medio, el coeficiente o de la constante de elasticidad del resorte por Delta X al cuadrado. el cuadrado de los delta X. Bien, entonces yo acá que tengo la compresión, o sea, esto va a ser desde D hasta X, ¿sí? O lo que es mejor, ya directamente hago cuánto es lo que se comprime este resorte, ¿sí? El X cuadrado, ¿sí? Es lo que se va a comprimir el resorte y esto vale 0, ¿sí? Eh, bueno, la máxima compresión del resorte es este X, bien, por lo tanto, únicamente tengo que, bueno, esto ya no me sirve, y tengo que despejar de acá X, fíjense que un medio se va con un medio y me queda acá y X, sí, o sea que acá despejo, no, la velocidad no, X,
Y X va a ser igual a B sobre M La raíz cuadrada. sí, la raíz cuadrada de, no, esto no, esto primero, arriba voy a tener la masa 2, y abajo voy a tener la constante K, y a todo esto lo voy a multiplicar por la velocidad final 2, y esa va a ser la máxima compresión del resorte. Bien, y bueno, creo que con esto Tenemos cubierto todo. todo el trabajo práctico. No sé si ustedes tienen alguna duda, chicos, o alguna pregunta para hacer sobre esto. Por ahora ninguna, solo hace falta que se pongan a hacer el trabajo práctico y después pregunten todas las dudas que tengan, ¿sí? En alguna oportunidad. Bueno, eh, no sé si querés decir algo, Jorge. ¿No? Yo quería resaltarles lo siguiente. ¿Vieron cómo planteó Franco los ejercicios? Si se dieron cuenta, todos tienen la misma mecánica. Tienen que plantear el contenido energético previo al choque, el contenido energético después del choque y después analizar qué es lo que pasó durante el momento que los cuerpos estuvieron en conjunto. Entonces, eso les permite calcular coeficiente de restitución, impulso, ¿sí? Y si hay una tercera interacción, lo que ocurrió después del choque es el inicio de la segunda interacción, como en este caso, ¿sí? O sea, después que choca la masa 1 con la masa 2 comienza a moverse, qué sé yo, pero bueno, ese esquema se repitió en todos los problemas que le explicó Franco. Veo qué es lo que pasa inicialmente y ese es mi sistema. Después, cómo interactúan y después si tienen alguna interacción posterior, de vuelta lo vuelvo a calcular. O sea, en todo la mecánica fue similar, ¿sí? La cuestión es entender bien qué es lo que tengo que plantear en cada punto. Nada más. Buenísimo, entonces, no sé, si no tienen dudas, entonces cortamos acá y nos veríamos el otro miércoles. No, el lunes, perdón. Ah, no, el miércoles, el lunes es feriado, supuestamente. Sí. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles próximo. Nos vemos, Franco. Gracias, buenas noches. Chao, chicos. Chao, Jorge. Buenas noches.